Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Sean todos bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es una gran bendición poder encontrarnos una vez más con el propósito de estudiar las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios. En este día estaremos compartiendo con ustedes dinámicas de los grupos pequeños. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Hacemos una invitación de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Siempre nos gusta pedir la dirección divina mediante el Espíritu Santo, así como lo establece la palabra de Dios, la Biblia. El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos conduce por el sendero correcto. En fin, la persona del Espíritu Santo debe estar presente siempre que nosotros nos disponemos a leer y a estudiar las Sagradas Escrituras. Reiteramos el título que estaremos abordando en el día de hoy: Dinámicas de los grupos pequeños. Eso es dentro del marco de la lección número 10 que estamos abordando durante toda esta semana, una forma apasionante de participar. Es un honor, un privilegio, como siempre, tener a nuestro compañero de viaje durante todo el trimestre, Pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchísimas gracias, Pastor. Que Dios pueda bendecirle a usted también y a los amigos que están ahora mismo en sintonía participando de Radio Amanecer en Estudio. El día de hoy, Pastor Scroggins, mi corazón rebosa de gozo y quiero felicitar a mi hijo Keiter Alexander Lizardo Amaro porque hoy celebra un año más de vida. Gracias a Dios porque hace 13 años, un día como hoy, 3 de septiembre, Dios nos dio el privilegio a mi esposa Giselle Amaro y a mí de poder recibir en nuestro hogar a ese joven que ha sido una gran bendición para nosotros y para la iglesia. En la actualidad se desempeña como parte del equipo de sonido de la Iglesia Central de San Francisco de Macorís, un niño muy servicial, muy talentoso. Es el encargado de transmitir los cultos vía internet que hacemos en la Iglesia Central de San Francisco de Macorís. Así que felicitamos y bendecimos a ese campeón de Jehová, Keiter Alexander. Pastor, si no es mucho pedir, me gustaría que tuviera en este momento una oración por mi hijo Keiter Alexander y también para pedir la presencia del Espíritu Santo de Dios en el estudio de hoy. Gracias, para mí es un honor, de verdad un placer orar por este niño y es un alto honor, un privilegio poder, Pastor, orar por su hijo y saber que Dios está conduciendo ese hogar y que él continúe como un joven modelo, desarrollando su vida espiritual íntimamente con el Señor para ser un buen cristiano en esta tierra. Y por supuesto su vida pueda proyectar a Jesús en todas sus actividades. Vamos a orar tanto por Keiter Alexander como lo haremos para que el Señor pueda guiarnos en este estudio. Gracias te damos, Señor, porque Keiter está de cumpleaños en este día. Gracias por la familia que le ha dado, el pastor, su esposa, que continúen siendo modelo para él. Sobre todo que el amor de Cristo pueda reinar profundo en su corazón y que este día pueda ser un día de grandes bendiciones en torno a sus familiares y que con su vida y hecho él pueda demostrar que Jesucristo va haciendo cada día la obra maravillosa de ir transformándolo a su imagen y semejanza. Nos preparamos en este día para estudiar la lección de escuela sabática. Sé con nuestros amigos, sé con nuestros hermanos y permite que el Espíritu Santo pueda conducirnos y guiarnos. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a nuestro estudio para este día, dinámicas de los grupos pequeños.
Ya por lo que hemos estudiado y hemos visto, los grupos pequeños son grupos que se mueven, donde está la presencia del Señor, con las diferentes labores y actividades que cada miembro puede realizar dentro de esa pequeña congregación, células de estudio, como algunos les llaman, y nosotros en la Iglesia Adventista utilizamos mucho el término grupos pequeños, dinámicos, se mueven, comparten, realizan diferentes actividades. Los grupos pequeños son un vehículo que Dios usa para hacer crecer a su iglesia. Debemos interpretarlo de esta manera. Refugios seguros son para cada miembro, para las personas que están formando parte de ese grupo, pueden expresar sus problemas, a la vez discuten preocupaciones mutuas que hay, brindan oportunidades para el crecimiento espiritual en el contexto de las relaciones afectuosas. Inicialmente muchos no cristianos se sentirán más cómodos participando en una reunión de grupo pequeño en un hogar que asistiendo a un servicio tradicional de la iglesia por primera vez. He participado en muchos grupos pequeños. Los últimos años que he vivido como cristiano he participado de un grupo pequeño, el grupo de Osama. El grupo pequeño de Osama es un grupo dinámico, un grupo donde se comparte. Evidentemente ya por la pandemia se han paralizado muchos de estos grupos pequeños, pero la idea es que nosotros debemos organizarnos en esos grupos pequeños para participar de manera dinámica y atractiva de las cosas que se pueden realizar en estos grupos pequeños. Así es, pastor. Debemos resaltar que los grupos pequeños están compuestos por varias personas. Algunos consideran, pastor Scroggins, que el mínimo de miembros de un grupo pequeño debe ser 2 y un máximo de 8 o 12. Me gusta más la idea de un grupo pequeño de 12 personas porque esta fue la cantidad de miembros que tuvo Jesús en su grupo pequeño, 12 personas. Ahora bien, como parte de la dinámica de los grupos pequeños, los miembros del grupo se reúnen una vez a la semana y lo hacen con el propósito de estudiar la Biblia, tal y como lo hacía la iglesia primitiva. Estas reuniones que se realizan cada semana son dirigidas por un líder. De ahí la importancia de elegir, capacitar, instruir a una persona para que dirija el grupo. Este líder es el responsable de coordinar el trabajo del grupo, de trabajar dirigiendo los estudios bíblicos. Ahora bien, los grupos pequeños tienen objetivos que son claros y que están definidos. Por ejemplo, uno de los objetivos del grupo pequeño es incentivar a las personas para que experimenten el sentido de comunidad creado por Dios. Otro objetivo lo es para que vivan la experiencia de evangelizar, para que los miembros del grupo sean partícipes en la tarea de la evangelización. Otro objetivo que tienen los grupos pequeños es descubrir y desarrollar los dones espirituales de cada miembro del grupo pequeño. Y una vez estos dones son descubiertos, utilizar esos dones para el avance de la predicación del Evangelio de Cristo. Otro objetivo que tienen los grupos pequeños, pastores Scroggins y amigos oyentes, es fortalecer a cada miembro de la iglesia para que no caiga en la apostasía o para que no abandone la fe. Los grupos pequeños, a través de los programas que realizan, contribuye para que la fe de cada miembro del grupo pueda ser robustecida. Otro objetivo que tienen los grupos pequeños es que promueven la multiplicación del grupo con nuevos amigos y futuros miembros de la iglesia. Es decir, como parte de su dinámica de funcionamiento, un grupo compuesto por 5 o 10 personas, por el trabajo que realizan, deben multiplicarse con el tiempo. Cuando un grupo empieza con 10 personas, ya después de algunos meses, ya ese grupo tiene que preparar otro líder y abrir un nuevo grupo. Así se multiplican los grupos. Un grupo compuesto por 5 personas va creciendo y ya cuando pasan de 10 o pasan de 12, el grupo tiene que dividirse y formar
un nuevo grupo. Y esta dinámica, amigos oyentes, fortalece grandemente el funcionamiento de la iglesia. Vamos a la Biblia para ver la forma dinámica en que se mueven los grupos pequeños en las Sagradas Escrituras y luego estaremos abordando algunas preguntas de interés. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31, se nos dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Seguimos en el libro de los Hechos de los Apóstoles 12:12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y en Hechos capítulo 20, los versículos del 17 al 19, leemos lo siguiente: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Muy bien, pastor. Voy a leer Hechos capítulo 20, los textos 27 hasta el 32. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Impresionantes las diferentes citas que hemos compartido con ustedes. Será importante ya con esta visión amplia de los grupos pequeños, ahí de acuerdo al relato del libro de los Hechos, los diferentes versículos que hemos compartido con ustedes, pastor, de interés. Ojalá que nosotros pudiéramos enumerar los diferentes elementos en estos grupos del Nuevo Testamento y considerar la siguiente pregunta: ¿en qué actividades participaron estos grupos? Bueno, pastor, algunos elementos que encontramos en estos grupos pequeños que acabamos de describir en estos textos que leímos, lo es la oración, el servicio y apacentar la iglesia del Señor. Y cabe destacar, pastor Scroggins y amigos oyentes, que los primeros cristianos se reunían para interceder los unos por los otros. Ellos oraban por sus preocupaciones mutuas y compartían una cálida comunión, estudiaban la palabra de Dios, se capacitaban para dar un mejor servicio al prójimo y se ayudaban unos con otros para protegerse contra los falsos maestros. Y algo más que hacían los primeros cristianos en el libro de Hechos, y es algo que debemos de emular hoy día, lo era que participaban juntos en las actividades misioneras. Por lo regular, cuando hacían obra misionera, iban de 2 en 2. Usted encontraba a Pablo con Silas, usted encontraba a Pedro con Juan, usted encontraba a Bernabé con Juan Marcos. Ellos tenían un programa muy activo de evangelizar, y esto lo hacían a través de parejas misioneras. No hay duda alguna, amigos oyentes, que los grupos pequeños marcan la diferencia. Las iglesias que trabajan correctamente con este plan, con esta iniciativa de los grupos pequeños, son iglesias altamente bendecidas, altamente fortalecidas, porque las personas que unen sus dones en el servicio de la causa de Dios, las personas que se centran en el poder del Espíritu Santo para el cumplimiento de la misión, son
un arma poderosa en las manos del Señor. Amén, pastor, eso es una gran realidad. Y de aquí se desprende el hecho de que nosotros debemos celebrar reuniones con el fin de orar, pedir al Señor que abra el camino para que la verdad penetre en las fortalezas donde Satanás ha puesto su rostro, y especialmente en este tiempo donde encontramos que hay tantas personas que están desesperadas, personas que están tristes, personas que no le encuentran sentido a la vida. Por eso, nosotros como líderes cristianos, donde Satanás está poniendo el desánimo, el dolor y el sufrimiento, debemos formar esos grupos pequeños para llevar esperanza y vida, que es la que Jesús está siempre dispuesto a dar al ser humano. Que se disperse la sombra que Satanás ha interpuesto en el sendero de los que procura engañar y destruir. Tenemos la seguridad en las Escrituras en Santiago capítulo 5, verso 16. La oración eficaz del justo puede mucho. De manera, apreciados amigos y hermanos, en estos grupos pequeños se hacen para orar, para que la gente pueda sentir que nosotros cuando nos reunimos en estas actividades lo hacemos con el propósito de motivar una vida cristiana cerca del Señor. Debemos presentar en oración a esos grupos delante de Dios con un propósito especial, sintiendo interés por cada persona que se reúne en grupos pequeños. Por una persona que está a punto de perecer debemos orar. Debemos seleccionar a otra persona y a otra más, buscando diariamente la dirección de Dios y colocando todo delante del Señor en fervorosa oración y trabajando con la sabiduría divina. Y al hacer esto, Dios otorgará su Espíritu Santo para convencer de pecado y convertir a cada persona por las cuales nosotros estamos orando en estos grupos pequeños. Sería importante consultar lo que dice la palabra de Dios una vez más, allí en el Evangelio de Mateo capítulo 9, los versículos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es básicamente el texto bíblico que estamos memorizando durante toda esta semana. Pastor, ¿qué dice Jesús acerca de la cosecha y cuál es su solución al problema? Bueno, pastor, en estos textos que usted leía, Jesús dice que la cosecha es abundante y que hay oportunidad de cosechar. Pero en el texto notamos que Jesús describe un problema. ¿Y cuál era el problema? Que habían pocos obreros para cosechar. Y la solución que Cristo encuentra a ese problema lo fue orar. ¿Orar a quién? Al Señor de la cosecha para que envíe obreros a su campo. Pastor Scroggins y amigos oyentes, creemos con toda certeza, con toda seguridad, que los grupos pequeños son una respuesta a la oración de Cristo y a su vez aumentan exponencialmente el número de trabajadores para la cosecha de Cristo. Cuando las iglesias están organizadas en grupos pequeños, los miembros de la iglesia son capacitados para salir a predicar y para salir a cosechar. Bien lo dijo Cristo, la mies es mucha. Algunos piensan que la predicación del evangelio recae solamente a los pastores. El trabajo de los grupos pequeños cambia totalmente aquel errado pensamiento, porque a través de los grupos pequeños descubrimos que cada miembro de la iglesia tiene dones espirituales, que esos dones espirituales, al ser consagrados para Dios, al ser los miembros capacitados, instruidos, pueden salir como un ejército lleno del Espíritu Santo al campo de batalla, a recoger la mies que está madura para la honra y la gloria de Dios. Esta gran verdad que estamos estudiando acerca de la forma dinámica en que se mueven los grupos pequeños nos dan a entender acerca del interés principal de cada grupo pequeño, que es efectivo en cuanto a lo que tiene que ver con el testimonio y el servicio. El ministerio en grupos pequeños pronto se extinguirá si su enfoque es interno y no externo. Necesitamos trabajar con nuestros hermanos, pero también debe tener una proyección hacia afuera.
permitir que los amigos que visitan nuestras iglesias, que se interesan por el Evangelio, puedan ser motivados dentro de esos grupos pequeños, porque ciertamente funcionan y son bastante dinámicos y nos ayudan a crecer. Por eso el amigo que nos escucha en esta ocasión debe interesarse por lo que sucede en nuestras iglesias a nivel de grupo pequeño. Si el grupo pequeño se vuelve egoísta y poco más que un grupo de conversación, fracasará en su propósito y perderá la razón vital de su existencia. Por eso seguimos con el énfasis diciendo que los grupos pequeños existen para guiar a las personas a Jesús, nutrir su fe en Él y capacitarlas para dar testimonio de Jesús. Me gustaría en este caso, pastor, ya que hemos hecho mención de esas actividades dinámicas que realizan los grupos pequeños, ¿de qué se beneficia o cómo se podría beneficiar la iglesia con la actuación de estos subgrupos pequeños? Bueno, pastor, cuando una iglesia decide obedecer a Dios, porque fue Dios quien ideó el trabajo de la iglesia en grupos pequeños, y Dios no puede errar, Dios no se puede equivocar, y a nosotros, los seres humanos, no nos queda otra cosa sino que obedecer. Y cuando una iglesia le cree a Dios y le obedece a Dios en este sentido y organiza su congregación en pequeños grupos, uno de los beneficios que puede tener es que el liderazgo y el crecimiento espiritual de los miembros se desarrolla. Otro beneficio lo es mejor cuidado espiritual para cada miembro de la iglesia. Otro beneficio lo es que se reparten las responsabilidades entre todos. Las iglesias que no trabajan en grupos pequeños, por lo regular siempre hay 2 o 3 personas haciendo las mismas cosas. Usted por lo regular notará que en 3 y 4 o 5 años usted observará los mismos ancianos dirigiendo la iglesia, la misma junta de iglesia. Usted verá muy pocas caras nuevas. ¿Por qué? Porque no se está desarrollando el liderazgo. Y cuando trabajamos en grupos pequeños, cada grupo pequeño capacita a sus miembros. Cada grupo pequeño prepara a un líder y ese líder que está dirigiendo el grupo pequeño a futuro será un buen candidato para ser un anciano de iglesia. Otro beneficio, Pastor Scrogins y amigos oyentes, que tiene una iglesia cuando organiza su congregación en grupos pequeños es que se desarrolla una relación íntima entre los miembros. A veces tenemos congregaciones con más de 100, 200, 300 personas y entre todos ellos no se conocen. Y es muy probable, amigo oyente, que en tu iglesia hay una persona que tiene tal vez 1 o 2 años visitando tu iglesia y usted no se sabe todavía su nombre, usted no sabe dónde vive, usted no sabe cómo llegó a la iglesia. Y esto suele ocurrir cuando las iglesias no están organizadas en grupos pequeños. Cuando las iglesias trabajan con grupos pequeños, al ser un grupo más reducido, se identifican mejor los miembros, nos conocemos mejor, intimamos mejor, sabemos dónde viven los integrantes del grupo, conocemos los problemas del miembro del grupo, nos unimos en oración a orar por esa persona y el compañerismo fluye mucho mejor. Y de hecho, Pastor Scrogins, cuando una iglesia está organizada en grupos pequeños, se reduce significativamente la apostasía, porque los miembros se cuidan unos con otros y de pronto si algún miembro de mi grupo no fue a la iglesia en la semana, nos damos cuenta fácilmente y llamamos a esa persona, nos preocupamos por ella y de esta forma frenamos un poco el problema de la apostasía. Y una forma, preciados hermanos y amigos, pastor, de poder trabajar con estos grupos de la iglesia, también las unidades de escuela sabática, cuando se dividen por clase, estos podrían conformarse en grupos pequeños, incluso el líder, que en este caso sería el maestro, y los integrantes de esa lección deben ocuparse de asistir a las personas, por ejemplo, que no asistieron a la iglesia. He visto tantas iglesias y tantos miembros de iglesia en el momento en que se está pasando lista de los que vinieron o no vinieron,
a esos grupos de acción que son las unidades de escuela sabática de hermanos que se interesan de inmediato. ¿Por qué fulano de tal no vino? ¿Por qué el hermano fulano de tal no vino? Entonces crea un ambiente de interés hacia los otros miembros de ese grupo pequeño que no pudieron asistir. También en nuestras reuniones de grupos pequeños ya que se hacen en los hogares debe funcionar de la misma manera como usted bien informaba, pastor. Al cierre del estudio de hoy, me gustaría resaltar que en la iglesia cristiana del Nuevo Testamento no habían espectadores. Cada miembro de iglesia estaba involucrado en la tarea de la predicación del Evangelio de Cristo. Es nuestro deseo, Pastor Scroggins y amigos oyentes, que cada uno de nosotros nos involucremos en esta importante tarea. Al hacerlo, vamos a crecer en Cristo y otros van a ser bendecidos a medida que usemos nuestros dones, nuestros talentos para el servicio en el contexto de un grupo pequeño. Al cierre, me gustaría orar para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Hemos visto en el estudio de hoy la dinámica funcional de los grupos pequeños. Tú conoces el corazón de muchos hermanos, el deseo que tienen ellos de trabajar con los grupos pequeños. Danos sabiduría, perseverancia para trabajar con este plan de Dios, para que nuestras iglesias sean altamente fortalecidas en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.